¿Llevas años sintiendo rigidez de rodilla en cualquier tipo de gesto? Si encima realizas sentadilla o diferentes tipos de ejercicios que te recomiendan, esto no solo no mejora, sino que aumenta tu sensación o tu percepción de rigidez, o puede ser fisioterapeuta, entrenador, redactador, y has probado con todo, excéntricos, isométricos, estiramientos, terapia manual, punción seca y otro tipo de alternativas, pero nada hace que la rodilla de tu paciente o cliente mejore. Y sobre todo que sigan sintiendo una rigidez excesiva cuando andan, cuando suben escalones o en acciones de su vida cotidiana. Hoy vamos a explicar por qué la rigidez de rodilla no es mala per se, sino simplemente una consecuencia de cómo está el sistema nervioso. Vamos a hablar del fenómeno de cocontracción, pero sobre todo te voy a dejar diferentes tips e ideas muy potentes que te harán entender este proceso y cómo podemos mejorarlo con poco trabajo, en pocas sesiones y ahora sí, entendiendo que todo el proceso va mucho más allá de la propia rodilla. Nos encontramos que cuando esta rigidez está presente, al final lo que vamos a hablar es de una cocontracción excesiva. Esto va a ocurrir después de una lesión de rodilla o de tobillo incluso, o incluso de un trauma que hayamos tenido en rodilla y cadera. No se tiene por qué haber visto un entorno quirúrgico, es decir, la persona no ha tenido que pasar por una cirugía, simplemente son cambios que experimenta nuestro sistema nervioso y es un sistema natural de protección. Esta cocontracción al final puede convertirse en algo crónico, es decir, algo que permanezca a largo plazo. Y así vienen muchos pacientes a nuestras consultas o a nuestros centros, en el caso de que seas entrenador o redactador, donde tiene un donde tiene una alteración dentro de sus patrones de movimiento y donde pues, la persona siempre detecta una excesiva cocontracción, dolor, rigidez. En muchas ocasiones esta rigidez excesiva puede cursar con dolor femoropatelar o incluso en caso de deportistas, en muchas ocasiones con tendinopatías de reciba. Esto va a hacer que al final tengamos que entender primero un marco científico o qué nos dice la evidencia. La cocontracción no es algo negativo, es simplemente un mecanismo protector de nuestro sistema nervioso. Este puede permanecer durante meses o incluso años, y esto es lo que nos vemos en muchas ocasiones en clínica o en nuestros centros, que aunque hagamos diferentes tipos de intervención, esto no mejora. Para ello vamos a tener que entender bien todo este proceso neurofisiológico y por qué disminuye a corto, a medio y a largo plazo la eficiencia neuromecánica. ¿Qué quiere decir? Pues como te voy a presentar a continuación, que va a haber una excesiva activación, por ejemplo, del vasto interno y el vasto externo cuando medimos con electromiografía. A su vez, esto va a cursar con kinesofobia o asociación y el miedo a ciertos movimientos. Va a haber, por tanto, una alteración en el control o en la retroalimentación o lo que conocemos como feed forward o retroalimentación continuada de nuestro sistema sensitivo motor, y esto va a generar que en tareas donde haya más multitasking o dual task o varias tareas a la vez y donde la variabilidad de movimiento sea un poquito más complejo a lo que la persona está acostumbrada, ahí aumentará la cocontracción y posiblemente el grado de molestia o dolor. Tenemos que tener varios conceptos clave. La mejora de la estabilidad dinámica se va a dar, no en muchas ocasiones, por trabajar en diferentes planos y añadir precisamente variabilidad de movimiento y inestabilidad, sino precisamente mejorando la eficiencia y la mecánica sensorial. ¿Qué es esto de la mecánica sensorial? Como verás a continuación, pues precisamente a través de estímulos sensoriales podemos generar seguridad y protección, que es al final pues una imagen muy clara lo que hacemos con un flow band. Bien, colocamos un flow band en la rodilla y la persona ya nota más mecanoprotección, pero al final estamos trabajando sobre un plano sensorial dentro de esa mecánica para mejorar precisamente la percepción o la estabilidad. Así conseguiremos pues este ajuste fino dentro de la retroalimentación. Generaremos una protección más eficiente sin excesiva rigidez. Y todo esto, insisto, en muchas ocasiones no es dependiente del ejercicio, sino dependiente de esa mecánica sensorial y los tipos de estímulo que demos antes de empezar con el ejercicio. Esto mejorará el aumento del tono basal, pero no en el grupo muscular agonista, es decir, en el cuádriceps, donde en muchas ocasiones tenemos una excesiva cocontracción y donde, pues, por ejemplo, en lesiones de ligamento cruzado se ve aumentadísimo. Así conseguiremos reducir la variabilidad motora en primeras fases y en fases medias para que en fases avanzadas lleguemos con una capacidad más eficiente de movimiento. Y al final, pues esto tiene que ser revisado a corto y a medio plazo, porque los estudios nos indican que 12 meses post cirugía, todo esto puede verse empeorado si no se tiene en cuenta.
Vamos a hablar de dos fenómenos que son controvertidos, son controversiales porque estamos continuamente hablando de cocontracción, de coactivación, pero sin embargo no tenemos muy claro dentro de nuestro entorno profesional. Por eso lo primero que tenemos que hacer es aterrizar todos estos conceptos para entender precisamente la base neurofisiológica de qué ocurre. La cocontracción versus la coactivación. La rodilla va a funcionar de manera muy sencilla a nivel biomecánico como una especie de bisagra inteligente, donde no solo haremos el plano de flexo-extensión, sino que nuestro sistema nervioso, a través de los diferentes mecanorreceptores y nociceptores que tenemos en ligamentos y en músculos y tendón, va a tener una información, una retroalimentación continuada. La cocontracción se activa precisamente cuando hay fuerzas contrariadas y sobre todo cuando el sistema entra en amenaza o hay un movimiento inespecífico que genera pues una alarma donde al final pues ese pequeño cortocircuito, como puedes ver en el texto, genera una rigidez excesiva para lo que realmente necesitamos. Claro, ¿qué es lo eficiente? ¿Qué es lo que vamos buscando? La coactivación, que es lo que nos permitiría una activación más funcional en diferentes planos y donde el control, la dinámica, el grado de estabilidad y todo lo que es la variabilidad de movimiento nos permitiría realizar adecuados movimientos y adecuados gestos en función o independiente al entorno motor o a la variabilidad o a la propuesta motora o apuesta de desafío que tenga, pues por ejemplo, si hablamos de una persona sedentaria, pues en su vida diaria, y si hablamos de un deportista, pues en cualquier deporte, fútbol, baloncesto, vóley. Entonces, ¿por qué se da la cocontracción? Por un mecanismo de amenaza relativamente sencillo, donde se aumenta las fuerzas y normalmente en muchas ocasiones el músculo agonista, en este caso el cuádriceps, hace fuerza de más y al final pues acaba fastidiando algo que veremos en mini cursos posteriores, que es el reflejo de inhibición recíproca. Por tanto, lo ideal es la coactivación, una activación coordinada donde al final controlamos la excesiva rigidez y donde somos capaces de generar pues, una congruencia articular, un movimiento eficiente, donde la persona al final puede hacer 5, 10, 15 repeticiones sin notar esa rigidez relativa. Pero ya te digo, después de cualquier tipo de cirugía o antecedente de traumático en el eje tobilla, rodilla, cadera, todo esto se puede ver alterado y mucho. Esta es la ruta que va a seguir toda lesión de rodilla, absolutamente todas, aunque haya sido una contusión jugando al rugby, aunque haya sido pues un mecanismo de valgo forzado, bajando un escalón o saltando. Da exactamente igual. Esto pasa en todas las rodillas y sobre todo cuando además empezamos a percibir esa rigidez relativa. Primero, la lesión previa o inestabilidad percibida, que generará ruido o noise sensorial. Este acuñamiento o este concepto neurocientífico, al final lo que nos informa es que está habiendo una sobreinformación por parte de los diferentes receptores articulares y pues de periférico a central genera ese ruido donde el cerebro lo que va a hacer siempre como mecanismo de protección es cocontraer. Nosotros trabajamos con electromiografía, en este caso de Enduran, donde podemos ver de manera muy llamativa en dolores de rodilla que además cursan con rigidez el caso, por ejemplo, de este paciente, Javi, donde en una simple sentadilla vemos un patrón muy definido de excesiva cocontracción de su vasto lateral izquierdo. Esto en muchas ocasiones suele pasar en dolores femoropatelares, donde el vasto interno se ve muy reducida la activación. Si vemos vasto medial derecho, que es la línea amarilla, fíjate qué poquito se activa respecto al vasto medial izquierdo, que tampoco es que tenga una gran actividad, pero si ves más o menos los picos de subida, esto es cuando la persona está subiendo y bajando, hablando del movimiento de sentadilla, ¿bien? Pues fíjate cómo la línea azul está siempre por encima de la amarilla. Aquí es cuando podríamos hablar de otro fenómeno que veremos en el siguiente minicurso, que es el fenómeno de inhibición iatrogénica. En este caso, además, la persona estaba o había sufrido una cirugía de rodilla por rotura de menisco y rotura parcial de ligamento. ¿Qué supone esto? Una excesiva cocontracción del vasto lateral, porque al final lo que estamos midiendo es vasto medial y vasto lateral. Y si puedes observar, el vasto lateral izquierdo respecto al vasto lateral derecho no tiene absolutamente nada que ver. Hay una excesiva activación y al final pues hay una alteración dentro de las activaciones musculares. De hecho, cuando vemos la prueba analizando todo lo que son el RMS medio, ¿bien? Que es el Riemann Square, ¿de acuerdo? De toda la prueba, lo que analizamos es
Todo este parámetro, ¿qué pasa en resumen? Pues fíjate, el vasto medial izquierdo respecto al vasto medial derecho, fíjate la activación, 27 respecto a 79, que es una barbaridad. Y esto pasa también dentro del vasto lateral izquierdo respecto al vasto lateral derecho, donde hay un excesivo reclutamiento. De hecho, si nos vamos a históricos dentro de la contracción máxima, vemos también una gran diferencia entre el vasto lateral derecho y el vasto lateral izquierdo. Bien, todo esto nos habla de excesiva cocontracción y un mecanismo al final de alarma que genera, pues en muchas ocasiones, la mayoría de rodillas cuando valoramos con electromiografía. Y al final, ¿cuál es el proceso que lleva todo esto? En muchas ocasiones estamos hablando todo el rato de la parte motórica, es decir, de la excesiva cocontracción o de cómo se disparan las motoneuronas y generan pues esa activación de, en este caso, el cuádriceps. Pero estamos olvidando continuamente que la M1 es sensorial y después motora. Es decir, importa lo sensorial a través de la información que recibe. Muy importante, información visual, vestibular, input nociceptivo y aferencias propioceptivas. Es decir, todos los receptores que tenemos en la cápsula articular, más la información visual, que puede darse alterada, y las señales vestibulares. Todo esto va a generar todo nuestro mapeo. Y cuando este mismo se altera, pues lo que va a generar normalmente es una mayor demanda, por tanto un déficit dentro del control neuromuscular, una peor coordinación, un aumento de la rigidez como protección y al final compensaciones y patrones de movimiento alterados, donde el ritmo agonista-antagonista o cuádriceps isquio también se va a ver alterado y a partir de ahí pues tenemos obviamente un mapeo que el cuerpo al final, siempre os comentamos que el cerebro siempre te va a permitir el movimiento, pero no el movimiento eficiente. Es decir, tú le vas a pedir la tarea motora, tengas dolor, tengas inestabilidad o tengas rigidez, pero este va a generar patrones compensatorios que a medio y largo plazo pueden aumentar el riesgo de lesión y la falta de eficiencia. Por eso en muchas ocasiones puede que no tengas dolor, pero sí mucha rigidez percibida o incluso sensaciones de bloqueo continuo. El siguiente paso es el dolor tendinoso y la excesiva cocontracción. Ahora vamos a ver un caso real de paciente jugador de básquet, no profesional, sino amateur, que lleva más de 2 años aún haciendo ejercicio, aún cuidando parámetros, yendo al fisioterapeuta, que simplemente un split con su propio peso corporal o un lunge inverse con su propio peso corporal ya genera una sensación de rigidez muy potente y luego cuando planteamos un test de carga monopodal contra pared para sobrecargar el tendón, ya sí se le genera un dolor de 4 y vas a ver hasta qué punto pues también inestabilidad, sensación dolorosa, rigidez excesiva y cómo con la estimulación sensorial en muy pocos minutos, en este caso 20 minutos son suficientes, conseguimos unos cambios tan potentes como vas a ver pre y post. No te lo pierdas. Tiene algo de molestia, vemos estabilidad. Muy bien, vamos a hacer 6-8 repeticiones, no más. ¿Hay algún tipo de molestia? Noto eso como tensión en el tendón, incluso en el bueno. O sea, que es que es más en la que baja. Y ahora te voy a hacer con... Perfecto. Muy bien. Cuéntanos. Y eso, igual, tensión aquí en el tendón, justo en el momento de máxima bajada. Vale. Ahí va. Muy bien. Y hacemos 3-5 repeticiones. Cuando hay personas que traen ya mucho dolor o mucha impotencia funcional, pues obviamente este test no hace falta hacerlo. Es en fases más avanzadas. Bien. ¿Cuántas has hecho? 3. Y fijaros ya cómo está. Uy, que me duele ahora un poco. Paro. Ya está. ¿Vale? Test de provocación, aparece su dolor. ¿Cuánto sobre 10? 4. Con la otra. Ahí va. Muy bien. Siempre testamos bilateral, no escuchando solo su sintomatología. Vemos que muy pocas repeticiones ya generan mucha sensación, al final, ya no solo de inestabilidad, sino es un ejercicio que es demandante, pero podríamos hablar de que 6-8 repeticiones pues se hacen ya las 6-8 ya durillas, pero tú a partir de la segunda ya vas cascando, ¿vale? Esto
es igual, ya no se está hablando de cómo está tu sistema nervioso, porque si cogemos una persona de 70 años desentrenada, pues vale, pues obvio no va a hacer a lo mejor ni una y no estaría ni bien el considerar hacerlas, pero en una persona sana, joven, Claro. más o menos atlético, hombre, yo por lo menos siempre os digo, las 3 primeras tienen que salir relativamente limpias, Claro. 1, 2. No, menos. Prueba con la otra, porque antes notabas esa rigidez bilateral. Muy bien. Paro. Mucho Bien. mejor. Percibido desde la primera repetición, lo que quiero ver si esto ha mejorado. Ahí va. Muy bien. Ya la velocidad es otra, ¿eh? Sí, y bajo los mismos 90 grados y mucho más fuerza, ¿eh? Dale, 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 dale. ¿Cuánta repe hago? Ahora a ver si vas a entrar en fatiga. Cambio. Sí. Ya no duele. Un poquito de tensión, pero no duele. ¿Sí? Perfecto. Ahora es desadaptación del tendón. Una vez que hemos bajado esa capacidad sensorial, ahí es cuando empieza, ahora sí, toda la reeducación neuromuscular. Pero todo empieza desde el plano sensorial a lo motor. Para generar una buena plasticidad y eficiencia neuromotora necesitamos bajar los niveles de amenaza y todo ese ruido sensorial. Y es ahí cuando podremos construir todo lo que son planos de movimiento. Eso no quiere decir que no podemos intervenir con trabajos isométricos, excéntricos desde las primeras fases. Lo que pasa es que, como ya te comentaba en muchas ocasiones, si estos mecanismos de amenaza y protección están muy aumentados, normalmente a medio y a largo plazo lo único que vamos a hacer es conseguir que la persona no pierda masa muscular, pero que note una rigidez continua en su rodilla, lo que también en muchas ocasiones a nivel de evidencia puede cursar con aumentos dentro de lo que conocemos como pues, degeneración de la propia rodilla, pues artrosis o artritis. Por eso es tan importante que conozcamos todos estos mecanismos mediadores que no solo generan aumento de la rigidez e inestabilidad, sino que también pueden generar mecanismos inflamatorios adyacentes. Por eso es importante el modelo de aplicación, pues, donde ahora te voy a enseñar en un vídeo muy rápido que quiero que veas cómo procedemos en el caso de este caso real que te mostraba anteriormente de jugador de básquet, como en pocos minutos, realizando diferentes estímulos sensoriales selectivos, mejoramos, como has visto anteriormente, pues todo lo que es su dolor e incapacidad en una sola sesión. Ahora queda hacer simplemente las revisiones y todo el plano activo para seguir mejorando día a día. Ahora quiero que realices tú mismo o tú misma una mini actividad. Para que el curso realmente sea aplicable, simplemente quiero que pues, realices cualquier tipo de movimiento, por ejemplo un salto monopodal, y simplemente añadas una influencia auditiva o visual. Bien, es decir, puedes poner, por ejemplo, puedes ponerte simplemente a mirar un dedo y otro y saltas, bien, o puedes simplemente a la hora de saltar añadir un estímulo auditivo. Y quiero que sientas si percibes diferente añadiendo un estímulo visual o auditivo, tu sensación, por ejemplo, en la deceleración o tu sensación cuando absorbemos el impacto. No tiene que ser un salto muy grande, pero simplemente haces 5 saltos, primero sin añadir ningún tipo de estímulo y luego 5 saltos añadiendo este tipo de estímulo. Si te cambia la sensación, ya podrás experienciar cómo simplemente estímulos, en este caso visuales auditivos, generan un cambio totalmente en la coordinación intramuscular. Por eso hay muchos estudios que nos hablan del uso de metrónomos, por eso hay muchos estudios que nos hablan de la fijación visual cuando al final pues tenemos una gran dependencia visual, ¿bien? Y cómo puede generar cambios desde la cocontracción hasta la estabilidad. Ahora quiero que tengas en cuenta esto como resumen de todo lo que hemos visto con anterioridad. La rigidez en la rodilla no es mala, a menudo es percibida simplemente con una sensación extraña que en muchas ocasiones la persona se preocupa, pero simplemente nos habla de esa cocontracción excesiva. Es una adaptación inicial de nuestro sistema nervioso que al final, cuando se ve comprometido,
aumenta por esa protección. Al final perdemos con el tiempo esa eficiencia funcional, vamos notando cada vez más limitación y recuerda que el cerebro es asociativo y predictivo. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro va a ir integrando pues con vicio ciertos movimientos y por eso cada vez va a asociar de una manera más alterada diferentes movimientos, volviéndose cada vez menos eficiente. Esto lo que genera son patrones de cocontracción y alteración dentro del control neuromuscular. Por eso, si la cocontracción excesiva es una estrategia protectora, al final, ¿qué estás? ¿Protegiendo realmente el sistema nervioso o estamos simplemente entendiéndolo como algo negativo? Pues tenemos que quitarnos esa visión de que es algo negativo y simplemente entender que el sistema nervioso tiene este tipo de respuestas precisamente para proteger. No es malo, pero a largo plazo nunca va a ser eficiente. Por eso, lo que te planteo es que no solo puedas estudiar en la excesiva cocontracción, sino que la regules a través del sistema sensorial. Por eso, algo clave que tienes que tener en cuenta es que la cocontracción excesiva no es un síntoma de debilidad ligamentosa, es una respuesta de adaptación del sistema nervioso ante la percepción de amenaza. Esta puede ser provocada simplemente por esa información aferente alterada. Y esto va a hacer que el sistema nervioso, como los mecanismos básicos que tiene, pues aumente la rigidez relativa, aunque la estructura esté totalmente recuperada. Por eso siempre hablamos de que la plausibilidad biológica, el hecho de que pasen 6, 8, 10 meses, 2 años después de, por ejemplo, una cirugía o una lesión de rodilla, no tiene por qué significar que la rodilla esté bien si todos estos mecanismos neurológicos están alterados. Como una analogía final para que te quede súper claro y con esta imagen al final de gran ciudad, ¿no? La rodilla va a ser un sistema dinámico que se va a asemejar con una ciudad pues, que se enfrenta a problemas continuos, al tráfico fluido, a un montón de gente, a un montón de semáforos que se abren, se cierran. Pero imagínate que empieza ese día a fallar la electricidad y, por ejemplo, los semáforos ya no hacen bien su función. A partir de ahí, pues caos, colapso, información alterada. Eso es lo que percibe una rodilla o una persona con una rodilla lesionada y eso es lo que está pasando continuamente dentro del flujo de regulación del sistema nervioso. Al final, todo es un gran ecosistema donde todo se controla a través del sistema nervioso central, pero muy importante a través de esas aferencias de información y se disregula con la misma facilidad, por desgracia. Por eso, no te pierdas el próximo minicurso, donde vamos a aprender precisamente algo que está presente en casi toda la cirugía de rodilla, pero también en lesiones que, bueno, se dan en el tiempo y no se realiza un buen trabajo, que es la inhibición iatrogénica muscular o la pérdida de masa muscular. Pero antes de que veas el próximo minicurso que estará en nuestro canal de YouTube, lo que quiero es presentarte precisamente Boes Experto y Boes Rodilla. Vas a conocer los cursos que están cambiando absolutamente toda la realidad profesional y todos puedes usarlo, presenciales o semipresenciales, pero sobre todo online. Todos nuestros cursos están plenamente online y al final te enseñarán a que por mucho que planifiques ejercicio o diferentes tipos de terapia, no va a ser suficiente con fortalecer, realizar ejercicios y diferentes tipos de terapia si no se tiene en cuenta lo que es la integración dentro de la aferencia sensorial, tanto en las articulaciones y en el fenómeno central periférico, periférico central. Necesitamos restaurar la excitabilidad corticoespinal desde ese input, desde esa base sensorial hasta el output más motor y así conseguir integrar los reflejos espinales para conseguir pues, que esas excesivas cocontracciones no se den. Te enseñaremos también a diseñar progresiones dentro del mapeo sensorial y dentro del mapeo motor. Es decir, ahora sí, plantaremos desde las tareas sensoriales a las tareas motoras. Todo esto lo vas a tener online o si te interesa en Voice Experto, que además también cuentas con dos sesiones o dos módulos semipresenciales. Pero una vez dicho esto, porque vas a encontrar toda nuestra página, toda la información, perdón, en nuestra página web, relaxacionyentrenamiento.com. Si en este caso has entrado a este vídeo porque sufres una lesión de rodilla de hace mucho tiempo, también podemos ayudarte. Tenemos y contamos con profesionales en toda España y ya también Latinoamérica, Francia, Inglaterra, que te pueden atender con nuestra metodología BOES y con toda la forma de trabajo que está cambiando y transformando la realidad de miles de personas y miles de profesionales. Por tanto, como siempre, te animo a que nos dejes un buen like, que nos veas en los siguientes vídeos. Sabes que vas a entender ahora sí por fin las respuestas del sistema nervioso central y que el problema no es la rigidez de rodilla, sino cómo tu sistema nervioso esté generando esa protección y esa alteración posible que lleves semanas, meses o años tanto trabajando con ella como sufriéndola en primera persona. Así que si te interesa,
puedes contactarnos por nuestra página redactacionentrenamiento.com o a través de este teléfono que te dejo por aquí, donde puedes pedir citas o consultas. Aquí te dejo todas las referencias científicas que hemos utilizado, pero no te preocupes que lo tendrás en la descripción del vídeo por si pues, quieres echarle una lectura comprensiva. Como siempre, nos vemos en próximos vídeos. Te espero en el siguiente hablando de la inhibición iatrogénica.